cuando al principio me traté de volver, nunca conocedor, pero sí, creo que la palabra, aunque suene un poco cursi, es dilectante de la música. O sea, poderla disfrutar al nivel que yo veía que la disfrutaba mi papá y sus grupos, sobre todo mi papá y su grupo de amigos. O sea, yo no recuerdo a mi papá tan feliz como yendo violín, pero ni de relajo. Inclusive la única vez que me habló de religión fue una vez que veníamos oyendo a Brahms, entonces, porque le sugería eso a la música. Entonces, yo quería saber, bueno, cómo se le hace para disfrutarlo tanto. Y como les decía yo, si en el concierto del viernes siguiente iban a tocar, qué sé yo, eh, la obertura, la obertura Egmont. Schering se burlaba que siempre tocaban la obertura Egmont. Decía, cuando están acabándose la obertura Egmont, invariablemente me da dolorcito en el estómago. Eso habla de un grande. O sea, la responsabilidad del grande es todavía peor que la del chico. Luego, eh, entonces fue la época en que manejaba yo mucho y a base de repeticiones con cassettes que grababa yo, empecé a oír música muy variada, pero muchas veces, digamos que cada cassette lo tenía en mi carro, pues a veces hasta 2 meses. Y a lo mejor en esa época pasaba yo 2, 3 horas. Y claro que iba pensando en un millón de cosas. Afortunadamente, esa era una ventaja de esa época. No había celulares, entonces así aprendí música y así aprendí impuestos en su momento, con grabaciones que escuchaba yo en el coche. Eh, pero ahora que por motivos de la clase la he escuchado varias veces, me doy cuenta que ese método de las repeticiones, obviamente sin llegar a empalagar, que también les he platicado de muchas obras que no es tanto, quizá un poco por mí y un mucho por lo comercial, ¿no? Por ejemplo, quizá yo abusé demasiado de escuchar a Mahler durante demasiado tiempo y ahora no me jala tanto como antes. Claro que una sinfonía de Mahler en vivo es una experiencia como no hay otra, pero en vivo. Ya he tenido dos de esas, una con Maris Janson y hace poco con Kirill Petrenko, bueno, de locura. Y quizá la más grande de mi vida, con Abado también la novena. Entonces sí, una sinfonía de Mahler bien tocada, que es bien difícil. Pero así como que ponerme a escuchar a Mahler hoy en día, poco. Hoy en día escucho mucho a Bach, sobre todo Haydn. Haydn es una maravilla, miren. ¿Qué pasa con Haydn? Haydn son como, imagínense que siempre está una gráfica de algo que está muy bien. Es del 0 al 10 y que siempre está arriba del 9. Pero con Haydn hay momentos que se sale de la gráfica del pico de belleza. A nivel no lo digo yo, inclusive lo dice András Schiff, mozartiano. De otra manera, pero mozartiano. Entonces, pues también hubo una época y todavía, y creo que no nos caería nada de mal después de estas clases de suites de Bach que son todo menos facilitas, digamos. Yo creo que el jueves daré un concierto sinfónico muy bueno también, para a ver si más adelante, a ver cómo se sienten, damos eventualmente hasta las 6 suites. Y si le seguimos también las 3 sonatas y las 3 partitas para violín, que yo creo que son obras, es que
hay tantas cosas de Bach que son indispensables, entre ellas estas, las obras para violín solo y para cello solo. Bueno, miren, como les decía yo, analizando los movimientos de lo que es una suite, resulta que el corazón de la suite, como lo explica muy bien András Schiff, es la zarabanda y justo allí nos habíamos quedado. Creo que, corrígeme si estoy mal, Esteban, creo que escuchamos una sola zarabanda con Casals, si mal no recuerdo. Cada uno de los movimientos que faltan, que son 3 de los 6 que tiene, son mucho más cortitos. Entonces, aparte de los chelistas que hemos estado escuchando, yo creo que podemos poner con los diferentes chelistas, a ver si nos da tiempo de todos, y si no, hasta le cambio algunos. Abraham Leiter me hizo favor de recomendarme muy especialmente a Jan Guijen Coairas, yo creo que se pronuncia así. No, seguramente no se pronuncia así. Él es franco-canadiense, nace en Montreal. No explican qué habrá pasado en su familia, pero de Canadá emigran a Argelia. Yo creo que todavía en esa época era colonia francesa, y luego a Francia. Eh, Se hace el protegido de quizá quién es el hombre, lo dije cuando murió, en su época quizá el hombre más reconocido de la música, el director, compositor, antropólogo musical, musicólogo, digamos el gran sabio de la música, que yo tuve la experiencia impresionante de verlo una sola vez, Pierre Boulez, Boulez se escribe. Lo escuchamos, creo que fue en la sala de música de cámara del Carnegie Hall. No, no del Carnegie Hall, del Lincoln Center, en donde tocaban, por ejemplo, Oistria y Richter las sonatas de Beethoven. No recuerdo el nombre de la sala. Bueno, creo que se entra sobre Broadway. Bueno, resulta que eh, era un concierto, creo que se llamaba Para Piedras de Río. Dos orquestas que se contraponían y demás, y tiraban piedras y demás. Mucha gente se salía enojadísima. Muy de vanguardia, muy de vanguardia. Él a su vez discípulo de Oliver Messiaen, que inclusive trataba, no recuerdo cuál es la especialidad biológica de los que estudian a los pájaros, pero él los estudiaba y en especial los sonidos y trataba de reproducirlos en música e inventó ciertos instrumentos. Estoy hablando de Oliver Messiaen, esa sería muy interesante dentro de música moderna, escucharla alguna vez, la Sinfonía Turangalila, que creo que es la sinfonía la única que tiene más de 10 movimientos, algo así, o más de 9. Bueno, entonces les decía, este chelista, aparte, se especializa. Tiene un repertorio muy amplio. Yo no lo conozco, ahorita lo voy a tener el gusto. Está muy bien recomendado. Tiene 58 años, o sea, está en plena madurez y aptitudes. Eh, Ha estrenado muchos conciertos compuestos para él. Y allí sí, hasta envidia da, pero es miembro de un cuarteto que él formó,
que ya, no, ya veremos, no sé si puedes, Esteban, si le suena a alguien, si ya escuchamos, y si no, escucharemos algo con el cuarteto de Jean-Guyen Queiroz, que se llama el Cuarteto Arcanto. Bueno, entonces, por favor, con el Esteban. Mira, más o menos debe de andar la zarabanda, porque serían la zarabanda, les platico otra vez. Es una escala lenta, subida, como andando, pero en subida, con el efecto de eco o de golpe de golpes, así que van a interrumpir con pichicatos. Esa es la descripción de lo que escuché, pero obviamente el sentido es muchísimo más amplio. Luego viene el quinto movimiento que se llama gavota primera y gavota segunda. Es alegre porque es como conocida, es como de las partes más sabrositas, más, eh, diríamos, chavochas de la suite. En Yiddish hay una palabra geschmack, que es como lo sabrosito. Eh, por los golpes, las repeticiones, va empujando bailable. Miren nada más que puse aquí, ¿no? Esta seguro no es zarabanda, es demasiado alegre. Tono distinto a pesar de ser sweet. No son, si se dan cuenta, este va a ser un alegre, acuérdense. Eh, Platiqué el viernes con un amigo que había entrado el jueves y me dice, la verdad me tuve que salir de las clases porque no aguantaba lo infernal de los dos primeros movimientos de Casal, si se acuerdan. Eh, es medio fugado y repite muy alegre. Luego viene el trío, que es medio fugado rapidito, como con prisa, hagan de cuenta que lo están correteando. Y además como un baile catártico, así como de brujos, ¿no? Que se pierden, ¿no? O de drogados. Y repite, luego suena lógico y cierra perfectamente lógico. Hagan de cuenta, es un orden matemático que se siente. Bueno, y viene el último movimiento que es la jig o gig, que luego suena final desde el principio. O sea, algo nos dice este es el último. No, en general, si se fijan, y por tratarse de un instrumento, difícilmente se dan las fugas de otro tipo de obras en teclado o en orquesta o incluso en instrumentos de cuerdas, más versátiles, digamos, que la gravedad del cello. Eh, Narra, sube y baja, ok, hay como jalones. Bueno, y acaba. Entonces, por favor, a ver qué les parece el final de toda la suite. Entonces, por favor, Esteban, si la pones,
No, verdaderamente de las grandes figuras de hoy en el cello. Yo no tenía no sabía de él, apenas me enteré hace unos días por Abraham Leiter y de veras eh, qué maravilla, porque después de todos los clásicos ya fallecidos, pues quizá el único que estaba así como en la primicia sería Yo-Yo Ma, tal vez. Pero pues vienen jóvenes. Yo no sé qué tiene el cello y si pasa con otros instrumentos, estaba yo pensando. Por ejemplo, si pasa con el violín y los judíos rusos. Quizá como siempre tenían que estar huyendo, por eso se buscaban algo más sencillo que un cello. Pero el cello, como que tiene destacadísimos chelistas, desconozco la razón. Sería muy interesante. Pues esto es como para un sociólogo, yo creo. ¿Por qué hay tan buenos y tantos? Bueno, hay ejemplos de esto. Eh, Chelistas franceses. Así como en México hay maravillosos pintores oaxaqueños y zacatecanos específicamente. No que no haya de otros lugares, por supuesto. Pero esto es así. Pierre Fournier, Paul Tortolier, este señor, aunque es franco-canadiense, pero pues es educación francesa totalmente, miren. Sí, les digo, para que se haya hecho con Pierre Boulez, estamos hablando de un nivel de seriedad tremendo y de disciplina. O sea, diríamos el toque. Bueno, ahora vamos a escuchar esto mismo con otro chelista francés que se llamó Paul Tortolier. ¿Por qué se me grabó tanto el nombre de Paul Tortolier? Porque pues como prácticamente niño, curioso, y pues yo creo que ya traía yo la sangre de contador y la parte competitiva de seda. ¿Quién es el mejor chelista del mundo? Este,
porque todos dicen que Casals. Y me decía, para mi gusto, Paul Tortolier. Entonces, es con quien vamos a oír esto. Y está fácil localizarlo, Esteban, porque creo que vienen tres suites, entre ellas las cinco, pero ahí sí conforme vas corriendo te va poniendo el número de suite y el movimiento. Entonces sería irnos al cuarto movimiento de la suite número 5, porque es un, creo que es nada más audio de más de una hora. Entonces, bueno, les platico mientras lo localizo, Esteban, quién fue Paul Tortolier. Miren, nace en el año de 1914. ¿Qué nos dice ese año? El año que empieza la Primera Guerra Mundial. Y muere a los 76 años en 1990. Se hace tremendamente famoso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía sus grandes especialidades, ¿no? Les dicen caballitos de batalla. Esta obra que creo que no le he puesto o no le he puesto completa, o quizá he puesto lo que da ahí dentro de ella en otra obra, que es el Don Quijote de Richard Strauss, en donde, sin ser música programática, pero esto es muy de Strauss, acuérdense que era un innovador brutal Strauss. Imagínense arrancarse con Salomé y con Electra. Digo, realmente quizás es el precursor de la música moderna, hasta más que Debussy. No le gustó y se siguió, pero se fue hasta el neoclásico. Bueno, en esa obra es evidente que el cello es el Don Quijote y el violín es el Sancho Panza. Eh, Es una obra bellísima y claramente la muerte del Quijote en el cello es impresionante. Bueno, toca cello Paul Tortolier desde los 6 años y participa, ¿y saben igual que quién? Que Milstein, en tríos para películas mudas. Eh, a los 12 ya es admitido en el Conservatorio de París, en donde gana el primer premio del conservatorio en cello con el concierto de él. Debuta ya a los 31 años, ya no tan joven, con esta orquesta importantísima. Yo me acuerdo que ponían mucha obra de ellos cuando existía XELA. Es la orquesta La Moró de París, que la dirigía en esa época. ¿Quién era? Un director francés, pero una orquesta muy especializada. Ya lo tenía en la punta de la lengua. Ernest Ansermet. No sé si es francés o suizo. Bueno, eh, fue dirigido ni más ni menos que por Toscanini, por Bruno Walter, y esto sí es histórico, ni más ni menos que a recomendación de Sir Thomas Beecham, un gran director inglés. Hay tres ingleses de esa época contemporáneos, cada uno mejor que el otro. Thomas Beecham, Adrian Boult y John Barry. Espectaculares los tres. Digamos que serían los contemporáneos o un poquito posteriores a Bruno Walter, a otro Klemperer. Toscanini es anterior. Bueno, pues ni más ni menos que a recomendación de este director inglés, el que lo dirige en El Quijote es ni más ni menos que el propio Richard Strauss. ¿Se acuerdan? No sé si ya lo pusimos completo en el video de la historia de los directores, que Richard Strauss decía que había que dirigir
muy económicamente, que nomás dar 2 o 3 movimientos. Y hasta daba la impresión que ya se quería ir a cenar. Es que todo Richard Strauss, su aspecto, es de aparentemente insensibilidad. Y es de mis favoritos, como ya les he dicho más de una vez. Eh, bueno, ¿y cuál es su gran debut a la fama? Pues en lo que yo les digo que es la catedral de la música hoy en día, pero ya desde entonces ya existía, con un seguramente pianista inglés que se llama Gerald Moore, bueno, que se llamó Gerald Moore. Tocaron ni más ni menos que él y Paul Tortolier un concierto para cello y piano en el Wigmore Hall, y entonces ya de allí para arriba. Eh, Estaba el crítico del Times de Londres y muy a la inglesa, sin deshacerse. Dice, maestría técnica y musicalidad. Que eso para que lo diga el crítico del Times, bueno, no quisiera que me juzgara a mí. Bueno, ok. Lo empieza a contratar ni más ni menos su gran adoración, que es Pablo Casals, eh, porque decía que en Casals, y tal vez a mí me pareció, a mí me gustó mucho la clase pasada, que había una cierta cualidad espiritual en Casals que no hay en nadie más. Eso decía Tortolier respecto a Casals. Y Casals de Tortolier lo que decía es que era un chelista que hacía hablar al chelo. Entonces, y luego algo pues, muy significativo que habla muy de su persona, ya estando en la fama y demás. Miren, muy probablemente el experimento, pues, digo, entiendo que se haya experimentado hace más de 100 años, pero que, pues, tristemente no funciona, no funciona, que es el comunismo, en donde quizás se aplicó de la manera más real y ortodoxa fue en las colectividades en el Israel recién nacido llamadas kibbutzim. Bueno, Tortolier no era judío, pero era comunista, supongo. No lo vi en ningún lado, pero o era socialista. En los kibbutzim se rotan los trabajos. Un año me puede tocar ser director general y al año siguiente pelar pollos o yo qué sé, porque hay industriales agrícolas de todo tipo. Bueno, el caso es que se fue y ahí terminó sus días. Muy, muy interesante. Eh, pero reconocidísimo. Paul Tortolier, ni más ni menos que por el que en esa época era el rey del cello, que era Pablo Casals. Entonces, por favor, con el Esteban, volvemos desde la zarabanda, de la sonata número 5 de la suite número 5 para cello solo.
No, pues yo creo que es lo mejor que he oído de suites para cello de Wagner. Me impresionó muchísimo, no sé qué les haya parecido, pero es tremendo este señor, qué bárbaro, impresionante. Eh, Qué raro que, porque venía en YouTube, decía Suite uno, creo que 5 y 6 o 4 y 5, pero seguro venían las 5, pero vamos a buscarla para darla completa con él o la próxima vez que oigamos Suites. Sin duda va a estar Paul Tortolier, ya con esta probadita que nos dio. Es más, a ver cómo vamos distribuyendo la clase, igual oímos algo más con Tortolier. Me pareció espectacular. Bueno, pues ahora vámonos pues con el maestro de Tortolier, ni más ni menos que Casals. Casals, les repito, decía de Tortolier que hacía hablar el cello, y Tortolier decía de Casals que solamente él y solamente él tenía esa cualidad espiritual y que por eso pudo convertir las suites de Bach de unos ejercicios técnicos en un arte de este nivel. Entonces nomás regrésate tantito a la zarabanda para estar más en ánimo y ver el cambio de la zarabanda a esta que se llama, que son la uno y la 2, son las gavotas. 1 y 2.
Miren, el maestro y el discípulo, Casals y Tortolier, maravillosos, y el genio actual también maravilloso. La zarabanda, sin comentarios, está fantástica, o sea, enorme. O sea, como que no se me ocurrieron tantos adjetivos alabatorios. Luego la gavota es más que sobre la interpretación, sobre lo que noté de Bach. Ya se nota mucho el clasicismo, inclusive que todavía se hace mucho más marcado con Casals. Hagan de cuenta el bastonazo de Lully o el taconazo de Haydn, tararán, pam, 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 así. Eso es mucho más ya clásico que barroco. Eh, Luego, el último movimiento, que es un poco extraño el movimiento, la interpretación fue como muy, ¿cómo les diré? Como tipo Bruno Walter, como muy gentil, no, la palabra sería muy amable, tipo Abad. Bueno, diferente a Casals, evidentemente. La gavota la hace, me encantó su gavota, lo del taconazo, lo hace muy, muy, muy marcado. Quizá menos sentido que el francés, pero muy, muy, muy bello. No sé si me puedo expresar bien, pero muy español, muy, muy mediterráneo. Eh, eh, pues, qué delicia el taconazo y luego la fuga es como más marcada, que de por sí, como les digo, en estas suites no vamos a identificar las fugas, yo qué sé, de los preludios y fugas del clave bien temperado, por ejemplo. Bueno, aquí también me pareció que sonaba más bailable que las otras versiones. Eh, Toca a veces tan rápido Casals que ya suena como más que abstracto, como como que es de otro tiempo y de otro espacio, ¿no? Como la gran fuga de Beethoven, gran música. Quizá allí es donde está lo que decía Tortolier respecto a Casals de lo espiritual. Eh, Termina el trío, vuelve a empezar y es evidente el sabor español, me pareció. Eh, bueno, yo creo que el último movimiento es un poco sorprendente. Nos vemos en un momento.